resto del mercado asiático y europeo hemos tenido ya una pequeña reacción en el precio de Bitcoin, a la espera de lo que suceda también con la apertura del mercado norteamericano, que sucederá tan solo en un par de horas. Para el que no conoce el canal, este es el análisis diario en el que vemos las mejores oportunidades tanto en el mercado cripto como en el mercado tradicional, los niveles importantes y los posibles escenarios para operar. La idea es simplificar el trading y que veas que cuando tienes un plan es mucho más fácil de lo que parece, centrándote solo en lo importante, niveles, escenarios y posibles riesgos. En el día de hoy, lo más importante que tenemos en el calendario económico, las declaraciones de Jeremy Powell, que los tenemos a las 4:30 de la tarde, hora española. En 41 minutos también tenemos el IPC de Alemania. Alemania es un país, aunque no sea ni Estados Unidos ni China, es de las 4 mayores economías del mundo y por lo tanto algún dato que sea muy malo o muy bueno en una economía como la alemana también nos puede hacer decantar un poquito el movimiento de los mercados, sobre todo el europeo, pero eso puede hacer que empuje el resto del mercado global. Empezamos con Bitcoin. Como siempre, vemos temporalidad de un día donde podemos ver las tendencias mucho más claras, marcadas. Vamos a ver cómo tenemos a Bitcoin, quizás bajo mi punto de vista, llegando hasta la zona de los $70.000 antes de devolverse. En esto estamos pudiendo apreciar realmente bien cómo si identificamos una zona de soporte y de resistencia, puedes hacer infinidad de operaciones dentro de ese rango y sacarle un beneficio durante meses, mientras tanto el precio no acabe teniendo ni una subida explosiva ni una bajada explosiva, que de vez en cuando ocurre, pero está 2 meses que no, y tú tienes que aprovechar esa oportunidad. Si nos vamos a temporalidad de una hora, vamos a poder ver cómo de forma mucho más clara hemos tenido hasta en 2 ocasiones el precio durante este fin de semana llegando a entrar en la zona de soporte y devolviéndose, dándonos un profit, en este caso un poquito más pequeño, pero en esta ocasión cumpliendo y yendo a quemar toda la zona donde tenemos el soporte. Miren luego qué subida inmediata en el precio de Bitcoin, y ahí sí que podríamos haber trazado alguna operación mucho más interesante. Por lo tanto, los puntos a vigilar son los siguientes. Si volvemos a caer a la zona de 65.000, 65.500, estructurar una operación en long. Si nos vamos hasta las zonas de resistencia que tenemos más altas marcadas en la gráfica, es allí donde podríamos empezar a estructurar esas operaciones en short. Si nos vamos al mapa de liquidaciones, vemos que con este mechazo hemos empezado a quitar la parte más importante de liquidaciones que teníamos acumulada cercana a la zona de $65.000, y desde hace unos días las más importantes que tenemos en la pantalla es la zona de los 72.000. Vamos a ver si el precio puede ir hasta allí, pero ya sabemos que esto muchas veces no es inmediato, que puede haber algunos movimientos en el que vayamos a la zona de soporte de nuevo, zona de 65.000, volvamos a subir y estemos jugando en ese rango entre los 65.000 y los $70.000 del precio de Bitcoin, incluso los 72.000, para ir a quemar este bloque liquidatorio que tenemos en pantalla en la parte alta. Nos vamos con el repaso de las altcoins. Vamos a ver cómo Ethereum, 3/4 de lo mismo, después de haber tocado la zona de soporte que tenemos en la pantalla, directamente una subida bastante más explosiva que el caso de Ethereum. Si vamos desde la parte baja hasta el punto más alto de este movimiento, ha sido un 7% de movimiento en el precio de Ethereum en tan solo unas horas. Por lo tanto, ha sido un punto muy interesante el que lo haya podido estructurar operaciones desde ahí abajo, donde haberle sacado un rendimiento bastante, pero bastante bueno. Volvemos a estructurar las operaciones de la misma manera. Si vuelve a caer por debajo de la zona de los $1.950, le podemos entrar con una operación en long, y si llega ya poco a poco hacia la zona de los $2.100, es allí donde te puedes ir pensando en estructurar operaciones en short, pero obviamente teniendo en cuenta los puntos siguientes que están muy seguidos de resistencia, que son la zona de los 2.150 y de los $2.200 en el precio de Ethereum. En Solana, si estiramos un poquito la zona de soporte, vamos a ver como también la hemos tocado antes de devolvernos. Lo vamos a ver exactamente igual en XRP, que es donde nosotros llevamos la operación en el día de ayer, como único que ya la he cerrado, he sacado un 29% de profit, que ya es suficiente. No sabía cómo iba a seguir desenvolviéndose el mercado, y después de que hubiese tocado casi los 1.36,5 y se haya devuelto, he preferido salir de la operación y asegurar un 30% de profit, que ya está muy pero que muy bien. En XRP ya sabemos que nos está costando mucho más levantar el vuelo una vez que cae, pero está dándonos zonas también muy interesantes donde poder estructurar nuestras operaciones. De hecho, yo las 2 operaciones que he operado en criptomonedas durante este fin de semana han sido las 2 en XRP. ¿Por qué? Porque era el único activo que estaba llegando de forma clara a esas zonas
zonas de soporte. Lo hice una primera vez la noche del sábado y otra vez lo volví a repetir la jornada de ayer y he cerrado la operación ya hoy por la mañana. Litecoin, por ejemplo, que si estiramos un poquito las zonas de soporte ni siquiera llegamos a ese punto de entrada, pero que obviamente el mercado se volvió por completo y lo pudimos trabajar o lo pudo trabajar quien llevase una operación en él. Polkadot, por ejemplo, que ha entrado también en esa zona de soporte, no ha tenido la fuerza suficiente como para devolverse a precios donde hubiese sacado un rendimiento bastante interesante. Sigo de cerca Zcash en caso de que toque los $250 para entrar en una operación en short que puede estar interesante, y como siempre destacar TRX, que sigue subiendo y haciendo una narrativa y una evolución de la gráfica completamente diferente a lo que están haciendo el resto de criptomonedas del mercado, al menos de las tops de todo el mercado. Vamos a ver cómo Siren se empieza a estructurar un poquito de forma más clara por encima de la barrera de los $1.50, ahora está en los 1.70. Vamos a ver si acaba manteniendo este ritmo o de lo contrario acaba corrigiendo los próximos días después de que haya tenido un crecimiento completamente extraordinario. Lo que pasa es que no ha sido capaz de sostenerlo. Subida, corrección, y el problema es que la corrección era tan fuerte como la subida, no era una corrección natural en la que tú identifiques una tendencia clara de crecimiento en este activo, sino que un día está posicionado en el ranking puesto 80 y el siguiente está en el puesto 250. En el caso de River también hemos conseguido hacer un frenazo ahí sobre la zona de los $12, donde el precio le ha costado romperlo durante el fin de semana. Vamos a ver si acaba retomando vuelo para ir a buscar otra de la zona de los 20, de los $25, o sin embargo se mantiene de forma mucho más discreta por debajo de los $15. Al igual caso la de Memecore, que ha estado subiendo con bastante fuerza en las últimas jornadas, pero sí ha conseguido resistir esa subida después de una corrección completamente natural, pero luego no se ha llegado a desplomar a precios de antes de haber comenzado este movimiento alcista que lleva ya desde hace un par de semanas. En el apartado del mercado tradicional tenemos al oro y la plata estableciendo algunos límites en su caída, por encima de los 4.500 en el precio del oro, por encima de los $70 en el precio de la plata, buscando un poquito de equilibrio después de la gran corrección que han venido acompañando desde hace unas cuantas jornadas atrás. El petróleo de Brent por encima de los $107, cercano a los 118, 120 que tuvimos como máximos hace una semana y media atrás, y eso hace un poquito preocupar al mercado financiero global porque están subiendo los costes de todo. No es que, digamos, es que sube la gasolina y no puedo coger mi coche, es que todo se transporta con petróleo y con gasolina. Por lo tanto, como todo se mueve desde alimentos hasta ropa, hasta muebles, todo lo tienes que transportar utilizando esta materia prima, todos los costes están subiendo a lo largo de el mundo, y estamos viendo como muchas economías que tenían pronosticados crecimientos durante este 2026 cada vez se va mermando ese porcentaje de crecimiento que estaban pronosticando para este año. Vemos como todos los activos tradicionales ahora mismo están en puntos bastante complicados, tanto Meta como Tesla, como Microsoft, como Google, Apple, que sí que está quizás en un punto de entrada un poquito más favorable, pero tampoco demasiado. Tenemos a Amazon, que también está en un punto bastante desfavorable, Nvidia, que ha perdido esa zona de la cual no había salido hacía más de 6 meses, y en el caso de Oracle, 3/4 de lo mismo, aunque aquí sí que nos encontramos quizás en una zona de soporte bastante clara donde poder estructurar operaciones. Yo el mercado tradicional ahora mismo me mantendría un poquito con cautela porque no podemos pronosticar exactamente qué va a suceder y vamos a depender un poquito de lo que suceda también en el entorno de Oriente Medio. Si nos vamos a ver ganadores y perdedores del día, primero comentar que estamos por encima de los 2.3 trillones de market cap, hemos subido un 1% en la jornada de hoy. Como ganador del día tenemos a Chilit, tenemos a Kite y tenemos a Júpiter, 13, 7 y 6% respectivamente. Y como perdedor del día tenemos a Bitcoin Cash, que está perdiendo casi un 6%, Midnight, que está perdiendo un 5%, y Caspa, que está prácticamente de igual manera rondando el 5% de caída en el día de hoy. Si nos vamos a ver lo que viene siendo el tema de liquidaciones en las últimas 24 horas, vamos a ver cómo tenemos a unas liquidaciones bastante considerables para haber sido medio jornada de domingo, donde tenemos 370 millones de liquidaciones en el día de hoy, 241 en gente que va largo, 130 en gente que va corto, la mayoría de ellas en Bitcoin y Ethereum, pero luego tenemos a Solana como una de las grandes destacadas en el día de hoy, que normalmente no suele ser la tercera en discordia, normalmente podemos tener a otros, que es el conjunto del mercado en su general, que no aparece en estas cuadrículas, pero en el día de hoy Solana tiene bastantes, pero que bastantes liquidaciones, al igual que Bonk, que ocupa el puesto número 5 en el tema de liquidaciones en el día de hoy. La liquidación más grande del trader que más ha perdido en una sola operación es de casi 10 millones en el día de hoy, una operación hecha en Bybit,
por un par Bitcoin USDT. El plan para hoy está bastante claro, voy a esperar esas zonas de soporte que tenemos marcadas en la pantalla tanto en Bitcoin como Ethereum como XRP, y el que entre en la zona de forma más clara le estructuraré la operación en long, esperando que Bitcoin vaya a buscar esa zona de los $72.000 a lo largo de la semana, lo que nos va a hacer que todos los mercados, todos los grandes activos acaben teniendo esa subida acompañando, ya saben, a su hermano mayor. Y ya sabes que si te gusta este tipo de contenido, tanto los análisis diarios por la mañana como los directos todos los días a las 11 de la noche, hora española, no te olvides de dejarme un comentario, un like y la suscripción para no perderte ninguno de ellos.